bajar un poquito pueden bajar un poquito. ¿Por qué estamos haciendo mucho ruido? Sí, yo siento que hay un poquito... Contaminación acústica. Sí, de No, repente. para acá en el estudio no hay tanta, pero No, sí, es hoy cierto. día Nos cuidan. En la ciudad, la verdad que es impresionante la contaminación acústica. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, es ese ruido que escuchamos en la locura de la ciudad, los autos, bocina va, bocina viene, la gente. Hay un ruido ambiente. Sí, es como un susurro eterno. Exactamente. Un susurro eterno. Y ¿saben qué nos afecta muchísimo? ¿De qué manera? Es lo que vamos a conversar con Enrique Suárez, director del Laboratorio de Acústica Ambiental de la Universidad Austral. Lo dijimos, estamos viendo imágenes anteriormente de la ciudad hermosa de nuestro sur, Valdivia. Él está allí en esa hermosa ciudad. No creo que tenga tanta contaminación acústica como, por ejemplo, nuestra ciudad de Santiago. Sí. La invitación, si ustedes algún día quieren conocer una ciudad hermosísima que tiene Chile, vayan a Valdivia, cruzan el puente, llegan a la isla Teja, y en la isla Teja, me imagino que ahí está usted, profesor, ahora hay otra sede de la Austral en otras partes de Valdivia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, María Jimena y Jorge, qué gusto de poder saludarles desde Valdivia. Efectivamente, la Universidad Austral tiene su campus principal en la isla Teja, pero también tiene un campus muy importante que es el campus Miraflores, donde está la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y donde en este momento estoy ubicado acá con las carreras de pregrado y posgrado que tenemos. Qué bonito, Enrique. Hablemos un poco de este sonido ambiental, o cuéntenos qué es el entorno sonoro. Bueno, por lo general cuando hablamos de ruido, estamos hablando de algo que tiene dos dimensiones. Una dimensión sonora que nosotros la podemos medir con una magnitud en decibeles, y una característica subjetiva que es lo que nosotros percibimos referente a ese sonido. Entonces, cuando hablamos de entorno sonoro, estamos hablando de todos los componentes sonoros que nos acompañan día a día, y esos componentes pueden ser molestos o no, dependiendo del nivel de ruido o dependiendo también de las características de lo que nosotros estamos escuchando. Ahora, Enrique, nosotros, y especialmente en muchas ciudades del mundo, hemos aprendido mucho de contaminación ambiental, que el uso del combustible, de los fósiles, etcétera, y de repente en esta época de invierno, por ejemplo, otoño-invierno en ciudades como la nuestra, Santiago, la contaminación es una cosa compleja, que muchas veces significa que no se puede hacer actividad física, pero pocas veces nos preocupamos o hablamos de la contaminación acústica, como si no nos afectara. Por ello es importante señalar, o que nos exprese o nos cuente, en aquellos lugares del mundo, que hay muchos, donde hay contaminación acústica, ¿no se expone a qué? Bueno, la contaminación acústica es más frecuente de lo que a uno le gustaría o piensa, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos potenciales fuentes de ruido. Yo me comentaba de que hay un tema de percepción que es importante. Sobre ciertos niveles, todos nosotros manifestamos molestia o un efecto negativo en nuestra salud, ¿ya? Pero también, dependiendo del horario y del lugar, es probable que nosotros tengamos una percepción distinta de la misma situación sonora. Cuando hablamos de contaminación acústica, tal como lo muestran las imágenes, estamos hablando de una fuente muy importante que es el tránsito vehicular. El tránsito vehicular corresponde a más del 70% de la contaminación acústica que tenemos en todas nuestras ciudades, sean grandes o pequeñas, ¿ah? Cuando las ciudades son muy grandes, evidentemente, como las capitales de nuestros países, requieren un sistema de transporte más complejo, más grande, con vehículos también, con motores más potentes, y eso genera un tránsito mayor y por lo tanto una consecuencia en mayores niveles de ruido. Y hablamos de vehículos motorizados, pero también de trenes, de aviones, ¿cierto? De toda esa actividad que tiene movimiento en una ciudad. Eso es un área súper importante. Y la otra, que también es importante y está muy vinculada con nuestra percepción, son aquellas actividades como fuentes fijas, como las industrias, los talleres, las discotecas,
que sí tienen un responsable muy particular, porque en el tránsito vehicular todos somos responsables del tránsito vehicular, Sí. ¿no? Entonces es un poco difícil trabajar ese problema, además muy masificado. En el caso de las fuentes fijas y de las fuentes conductuales, nosotros podemos identificar quién es el responsable y por lo tanto a lo mejor los mismos niveles de ruido nos generan una sensación de malestar o afectan la salud de una manera distinta. Entonces es súper relevante comentar de que en todas nuestras ciudades, lamentablemente, tenemos problemas de ruido, ¿ah? Y tenemos sensibilidades en horarios que son distintos. Entonces la normativa en los países latinoamericanos, por ejemplo, igual que en Chile, diferencian los niveles de ruido durante el día y durante la noche. Y la noche son 10 decibeles más bajos habitualmente para proteger la actividad de descanso y el sueño. ¿Sabe qué, Enrique? Estaba viendo imágenes ahora y ahora... Percátense ustedes, si van a algún país, cualquiera sea, a propósito del ruido ambiental, y vean un hotel en el centro de la ciudad, y vean un hotel al lado del aeropuerto. El del aeropuerto es mucho más barato. Sí. Por los ruidos. Por los ruidos. Claro. O sea, se entiende que molesta, se entiende que es una molestia, ¿no? No deja de descansar. Y ahí hay un ejemplo claro de lo que uno desea, que es descansar. Bueno, efectivamente, Jorge, lo que acabas de comentar es muy importante, porque el valor de las propiedades están afectadas, entre otras cosas, por los niveles de ruido. Tenemos tecnología suficiente para diseñar e implementar control de ruido ambiental con sistemas de ventanas con doble cristal, orientación de las fachadas, aislamiento acústico de las divisiones entre las viviendas. Eso está disponible, y un hotel al lado de un aeropuerto debe implementarse con esas cosas, claro, porque si no, nadie va a poder dormir ahí. Tienen que aislarlo más. Así que, Enrique, perdón, tengo entendido que tienes, porque también nos... ¿cómo se mide este nivel de sonidos para saber cuándo nos está afectando? Tengo entendido que tú tienes un aparatito especial para poder medir los decibeles, ¿no es cierto? Sí. A ver, yo estaba ¿cómo preparado se utiliza? porque sí, habitualmente es bueno comentar de que los decibeles, que es una escala logarítmica, no es una escala lineal, y voy a explicar un poquito a qué se refiere, se miden con un instrumento de precisión que es este, ¿no? Es un sonómetro, tiene un micrófono de precisión en la parte superior, ¿cierto? Y el equipo entonces genera información que nosotros podemos ver ahí en la pantalla, ¿no? Ajá. En este momento los valores son altos porque yo estoy muy cerca del micrófono. Pero te pido un favor, ¿no? para Pero ver sí. eso, Enrique, ¿puedes hablar más despacito? ¿Puedes hablar más despacito? Ahí está bajando, ¿eh? Bajó muchísimo, claro, está muy cerca del micrófono, cuando habla sube. O sea, ese es el ruido ambiente. Ese es el ruido ambiente, claro. Sí, yo me quedé en silencio, pero los estoy escuchando a ustedes, entonces... lo que nosotros hablamos, yo voy a levantar la... Si yo hablo más fuerte, ¿va a afectar ese, Sí, está ese afectando, barato? mira, en este momento está afectando, va subiendo. Silencio y mira cómo baja. Ahí hablé y sube. Yo quiero contar que luego dentro de un instante va a estar con nosotros el profesor Héctor Vélez Mesa, que nos va a contar una serie. Mira cómo sube. Cómo sube. Increíble. Enrique, y en cuanto, porque estamos hablando de las grandes ciudades, pero me imagino que no solamente nos afecta a nosotros, sino también a la biodiversidad. ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué sucede con ellos, con este ruido que no... Me imagino que la naturaleza no estaba preparada para esto. Recuerda que en muchos países se están prohibiendo los fuegos de artificio para las fiestas de fin de año, justamente por el problema con los animalitos. Perritos, gatos, cuántos que se perdían porque les afecta muchísimo este ruido. Sí, María Jimena, solo para terminar el tema de los decibeles, que lo dejé un poco inconcluso. La escala en decibeles, voy a contestar enseguida cómo afecta el ruido al resto del medio ambiente. Los decibeles son una unidad que es logarítmica y no es lineal. Entonces, es como la escala para los temblores y los terremotos, que en nuestro país es muy familiar, ¿no? 50 decibeles más 50 decibeles son 53 decibeles, no son 100.
¿vale? Entonces, cuando hablemos de, por ejemplo, bajar 10 decibeles del día a la noche en la normativa, son valores que son importantes. Solo para dejarlo por ahí, Sí. porque en algún minuto Enrique, podemos mostrar algún gráfico ya. desafortunadamente se nos acaba el tiempo y Jiménez, una pregunta. En el fondo, Sí. brevemente, ¿tiene una incidencia el ruido ambiental en la biodiversidad, en los que componen también este mundo llamado Tierra? Sí, efectivamente, está estudiado, nosotros tenemos estudios, por ejemplo, que las aves, al interferir el ruido ambiental en su sistema de comunicación, ¿cierto? En el canto de las aves, lo que hacen es, algunas aves pueden modular y pueden mantenerse en el lugar, pero otras migran. ¿Ah? Entonces, hay un artículo muy interesante que cuenta cómo el bosque retrocede por efectos del ruido y justamente porque es afectado a la biodiversidad. Y María Jimena contaba de que los animales sufren muchísimo con el efecto de ruido de explosiones o fuegos artificiales que hoy día, por ejemplo, en nuestra ciudad en Valdivia, que la mostraron, están ya prohibidos la noche valdiviana, que era con fuegos artificiales, ya no es con fuegos artificiales. Así que eso, Qué bueno. eso es muy cierto. Estamos tomando conciencia entonces al respecto. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Envidiamos un poquito el hecho de que tú estés allí en Valdivia y nosotros aquí, pero bueno, tendremos ya oportunidad de ir a descubrir nuevamente esta bella ciudad y poder compartir con ustedes. Cariños, un beso a la distancia. Bueno, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias. Gracias, Enrique, muy amable.